Génesis capítulo 3, verso 1 dice así: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual también comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera, se hicieron delantales, oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto a la ley del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Oramos. Amado Padre, encomendamos la enseñanza una vez más en la guía de tu Espíritu. Deseamos, Padre, honrarte en todo lo que hacemos. Gracias por tu pueblo congregado aquí, gracias por haber dispuesto los corazones para venir en esta tarde. Como dijo David, ¿quiénes somos nosotros para tener tal disposición en el corazón? Solo viene de tu gracia que hayas movido nuestras almas para desear venir y ofrecer sacrificios de alabanza de nuestros labios que honren tu nombre. Deseamos que así sea en este momento, al estudiar tu palabra, que podamos postrarnos en adoración a tu gloria y que tú te puedas gozar, que pueda elevarse a ti este tiempo como una ofrenda de olor grato. Pedimos que nos prepares para orar de la manera apropiada y también te goces en esa adoración. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pueden tomar asiento, muchas gracias. Bueno, la base de la consejería es la Escritura. El objetivo de la consejería es cambiar la mente, amonestar es la palabra, neuteteo. La manera es tener los motivos y las actitudes correctos para hacer consejería de parte del consejero. La herramienta esencial es antropología bíblica para poder tratar con el alma de una persona, porque de eso se trata la consejería. Necesitamos conocer cómo funciona nuestro ser interior. Y el método es la confrontación. En eso estamos nosotros detenidos, y nosotros hemos llegado a Génesis 3 porque nos encontramos en Génesis 3 con la primera confrontación registrada en la historia de la humanidad. Y digo registrada una vez más porque antes de esto hubo consejería, obviamente, en la relación que Dios tenía con Adán y Eva antes que llegase el pecado en la vida humana, ¿sí? Y digo que había consejería porque Dios es omnisciente, sabe todas las cosas de manera exhaustiva, pero el ser humano no. Y aunque Adán y Eva estaban en inocencia, sin pecado, habían sido creados en santidad, no eran omniscientes. O sea que necesitaban igual la sabiduría y conocimiento de Dios. Entonces esta es la primera sesión de consejería registrada en la Escritura. ¿Sí? Dios confronta acá a los primeros seres humanos que, engañados por Satanás mediante razonamientos falsos, cayeron en desobediencia, trayendo la desgracia a toda la raza humana. Cada vez que estudio el pasaje y trato de meterme, porque uno cuando estudia el pasaje se va metiendo en la escena o en la situación y estudia todo el contexto y se imagina especialmente en un relato histórico y más un relato muy dramático, trata de pensar en el momento, porque es muy escueto todo lo que acá hay, pero lo que habrá sido, ¿no? Las emociones, hoy vamos a hablar un poquito de eso, las sensaciones interiores en Adán y Eva al ver la tragedia que trajeron sobre la raza humana y especialmente sobre el momento que ellos vivían, ¿no? Inmediatamente, ¿sí? Cuando vemos el relato ahí, inmediatamente que pecaron, comenzaron a experimentar ellos los cambios que el pecado produjo o produce en el comportamiento del ser humano. Y acá entramos en una parte donde nosotros vamos a tratar de, en consejería, entrenarnos para justamente ser sabios en percibir estos comportamientos con las personas con las que tratamos, ¿sí? Primero, discernirnos en nosotros mismos cuando hacemos autoconfrontación. Darnos cuenta que, wow, esto que estoy pensando o sintiendo en este momento, esto es de mi pecado. Si logramos discernirlo en nosotros, vamos a ser
de mucha ayuda a los demás. Podemos decirle, mira, yo siento como vos estás sintiendo en este momento y yo me di cuenta que eso era un engaño para mí. Yo estaba decidiendo como vos en algún momento y yo me di cuenta que realmente era errado lo que estaba decidiendo. Entonces, si nosotros practicamos la autoconfrontación, nosotros tomamos todo esto y nos hacemos un autoexamen desde la Escritura, podemos ayudar mucho mejor a los demás y además podemos ayudar a que los otros se sientan como comprendidos por quien está hablando con ellos, ¿no? Eso es una manera muy amorosa de poder hacer consejería, poder hablar con los demás. Y el otro que nos está escuchando sabe que está hablando con un ser humano de carne y hueso pecador, que tiene los mismos problemas que yo, pasó por lo mismo que yo, ¿verdad? Bueno, inmediatamente que pecaron comenzaron a experimentar los cambios que el pecado produce en el comportamiento del ser humano. Todo el ser, ¿sí? Todo el ser. Intención, razón, emoción, conciencia y voluntad, que eso ya lo hemos visto acerca de cómo se compone el ser. Todo el ser quedó bajo la influencia del pecado y condicionó la conducta humana. Esto se llama en teología depravación total. Y esto es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta cada vez que nos acercamos a hablar con las personas, pero no solo hablar en consejería, sino en el trato natural. A veces nos olvidamos que somos pecadores y a veces nos olvidamos que tratamos con pecadores. Nosotros, ¿cómo puede ser que haya hecho? Es un pecador, es una pecadora. Eso no debe sorprendernos en realidad las conductas humanas que nosotros no imaginamos, especialmente cuando entramos en relaciones con las personas, ¿no? Nosotros acá nos vemos momentos nomás en la semana, y muy breves, momentos muy breves, que son unas pocas horas en las semanas. Pero cuando empezamos a establecer lazos, ya sea por ejemplo de amistad, nos encontramos más tiempo que el que estamos en la reunión. Tiempo de jugar al fútbol, qué sé yo, salir a tomar un té, un café, hacer algún trabajo juntos, y ahí empezamos a interactuar y nos damos cuenta que la otra persona tiene algunos grises y algunas cosas más que grises, más oscuras, que yo no me imaginaba, lo pensaba un poco más santo, más santa, decimos. Pero nos damos cuenta que es un pecador, que tiene fallas y errores. Más se nota esto cuando empezamos a entrar en la vida, estamos en la vida familiar, ¿no? Los hijos lo ven en los padres y los padres lo ven en los hijos, esto que son pecadores y tienen reacciones, actitudes, palabras, sentimientos, formas de actuar que decimos, wow. Y en la vida matrimonial ni que hablar porque es la relación entre las relaciones humanas es la que más cercanía se da entre los seres humanos, ¿no? Y ahí es donde después del año de luna de miel, ¿no? Donde todo está dulce, después del año o menos, bueno, después del año pongámosle, qué pecador que es, qué pecadora que era, tremendo lo que descubrí, ¿no? Bueno, es así, hermanos, tener en cuenta que tratamos con pecadores nos ayuda mucho a ser compasivos y a ser comprensivos, ¿sí? Son pecadores, ¿qué podemos esperar? ¿Cómo esperemos que actúen? ¿Como ángeles? No. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta esto. Todo el ser de la humanidad, de los primeros seres humanos, fue impregnada, ¿sí? O fue puesta bajo la influencia del pecado, y eso se llama depravación total. No que hace todo el pecado posible una persona, sino que está todo su ser influenciado por esa tendencia pecaminosa que sucedió aquí y se introdujo aquí en la vida humana, ¿sí? Y esta es una de las diferencias más significativas entre la teología y la psicología. ¿Cuál es la diferencia entre la teología y la psicología? Entender el comportamiento condicionado por la influencia del pecado. Si usted va a psicología no le van a hablar de esto, del ser humano influenciado por su naturaleza pecaminosa. Se va a hablar de las influencias de su familia en el pasado, se va a hablar de la influencia de la sociedad, se va a hablar de sus emociones, pero no se va a hablar en ninguna manera en psicología acerca de la influencia que tiene el pecado en su vida. Entonces, por eso es que nosotros de manera tajante hemos rechazado la psicología como algo útil para poder santificar la vida del creyente. No sirve eso. ¿Por qué? Porque ignora esto. No solo ignora, sino que rechaza esto. Y además rechaza la existencia del alma. Todo es una cuestión neuronal, ¿sí? Y ese es el problema. Una cuestión neuronal. No. Es una cuestión espiritual. Hay problemas neuronales, ¿sí?, que afectan el comportamiento de una persona, pero eso tiene que ser tratado por un médico, por un especialista en neuronas. Pero hay otros comportamientos, y son la mayoría, que no son neuronales, sino tienen que ver con su condición de pecador, ¿sí?
El primer efecto, queridos hermanos, de la caída, ¿sí?, observable en la conducta humana, fue la reacción de la conciencia. No hablamos de esto cuando estuvimos describiendo cómo se compone el ser interior, y lo dejé para ahora, porque ahora vamos a hablar de la conciencia. Lo primero que sucedió como reacción ante la situación de que cayeron en pecado fue la reacción de la conciencia. Algo que hasta ahora ellos no conocían, no habían experimentado, porque ahora la conciencia es como es como tener en la casa una alarma contra incendios. Si usted nunca se le incendia la casa, no va a saber cómo suena esa alarma. Esa es la verdad. Nunca se va. Es más, en el campamento, cuando recién fuimos a visitar el campamento que se estaba edificando y todo lo demás, y empezamos a ver unos cositos ahí que dijo, no eran luces, y le digo a Santiago, ¿qué son esos? Esos son los sensores de alarma contra incendio. ¿Querés que lo probemos? Porque enseguida eso está conectado con los bomberos y ya enseguida viene. Y bueno, están ahí, pero ni sé cómo suenan, porque no hay incendio, no hubo incendio. Bueno, la conciencia en la vida de Adán y Eva hasta ahora era como esa alarma de incendio, pero que nunca la habían escuchado. Y acá, que se armó un incendio, hablando metafóricamente, escucharon algo que nunca antes habían escuchado, y es la voz de la conciencia. Y eso es lo que pasó aquí, ¿sí? Bueno, conciencia, ¿sí? Con ese, conciencia, ¿sí? Es tener noción de la realidad. Es como cuando alguien se desmaya y decimos, está inconsciente, va con ese, ¿sí? Consciente, está inconsciente. Y cuando lo despertamos decimos, no, ya está, no te das problema, ya está consciente. ¿Qué sí? Que tengo noción de la realidad. ¿Sabe dónde está? Es como cuando al boxeador le dan un noqueo, el árbitro, ¿no? Lo levanta y le dice, ¿dónde estás? Para saber si tiene noción que está en una pelea y darle el pie para que siga o no, para decir, ya está, listo, no puede seguir. Bueno, eso es conciencia, ¿sí? Tener noción de la realidad, estar despierto, atento, identificando sin problemas la realidad. Pero conciencia, sin ese, ¿sí?, se refiere al sentido moral. Y ese es el que estamos hablando aquí en cuanto a Adán y Eva, ¿sí? El sentido moral. Es la capacidad no solo de diferenciar, sino también de ser sensibles a lo bueno y lo malo, a lo incorrecto y a lo correcto, reaccionando justamente en consecuencias. Cuando estamos haciendo algo que está mal, la conciencia se activa y genera sentimientos eso. Esa es la manera que se activa la conciencia en nosotros. Empieza a generar sentimientos que tenemos que saber identificarlo, que se trata justamente de nuestra conciencia llamándonos la atención porque algo estamos haciendo mal. A veces es una sensación de miedo. Hacemos algo igual, tenemos miedo, aunque no vemos nada que nos asuste, pero interiormente hay miedo. ¿Por qué? Porque hicimos algo que está mal. Es como la persona que no está acostumbrada a robar y roba la primera vez. Y la sensación de robar y de llevarse algo es, wow, es el miedo interior. O la persona que no está acostumbrada, porque en su casa, a mentir y después se manda una mentira, la primera sensación es de miedo. Miedo a que hay muchas cosas que vamos a ver que sucedieron acá, no hoy, pero sí después vamos a ver cómo toda esta activación de la conciencia llevó a tener ciertas actitudes que son las que nosotros tenemos que tener en cuenta para poder discernir qué está pasando con la persona, en qué momento está y cómo está trabajando la conciencia dentro de esa persona, ¿sí? Pero es esa señal de alarma que se activa cuando algo está mal y se activa la conciencia. Vamos a mirar en algún momento, pero no es parte de este estudio ahora, de acá de Génesis 3, vamos a mirar que esa conciencia es como que tengo el botoncito, ya les conté del auto, que seguramente en todos los autos está, del cinturón de seguridad. Me dan ganas de sacarlo a veces, porque simplemente está para avisarme que no me puse el cinturón. Yo soy consciente que no me lo puse a propósito porque sé que andando a 30 supuestamente no me va a pasar nada, ¿no? Pero bueno, me suena, pero no quiero sacarle nada original al coche, ese es el asunto. Y me suena ahí. Podemos sacar y que no suene más. Y a veces la conciencia puede ser cauterizada para que deje de sonar cuando estamos haciendo algo malo. Y eso es un estado muy lamentable en una persona, que su conciencia ya no suene más, ya no produzca nada y hacer mal no le produce ningún sentimiento malo. Y eso es un estado muy catastrófico de una persona. Y bueno, pero no vamos a hablar de eso ahora. Me voy por las ramas, perdón. Al instante, hermanos, de desobedecer a Adán y Eva,
se despertó la conciencia en ellos, porque dice el texto que fueron abiertos sus ojos y conocieron que estaban desnudos. Ahí se activó la conciencia, dice que fueron abiertos sus ojos, ¿sí? Esa expresión abrir los ojos no es usada solo aquí, sino que es usada en varias partes de la Escritura, especialmente en el Nuevo Testamento. Se usa de una forma metafórica, ¿sí? Es como que uno antes no veía nada, ahora lo ves, wow, ahora lo veo. Esa es la idea. Estaba en oscuridad, ahora sí veo con claridad, esta es la idea, ¿sí? Metafóricamente se refiere al entendimiento. Es como darse cuenta, es como entender algo por primera vez. Mirá vos, se te abrieron los ojos, se te prendió ahora está todo iluminado adentro. Bueno, lo entiendo perfectamente. Esa es la idea de que se le abrieron los ojos. Y acá se le abrieron los ojos. La conciencia prendió la luz y ahora, wow, vemos algo que antes no estábamos viendo, ¿sí? Ellos por primera vez experimentaron el efecto de una conciencia en acción, algo que no había pasado antes, ¿verdad? Experimentaron un sentimiento nuevo y desagradable, porque eso así actúa la conciencia en nosotros. Despierta ciertos sentimientos que nos ponen en alerta, ¿sí? Un sentimiento que era nuevo, pero además era desagradable. Esos son los sentimientos que despiertan la conciencia. Son sentimientos desagradables. Bueno, me gustan dar ilustraciones, perdón. No, yo sé que ustedes ya entendieron todo, pero a mí me agrada dar ilustraciones, pero es como el gas, que viene en garrafo, bueno, que viene también por la red también, ¿no? No tiene olor. ¿Sabían? Que originalmente no tiene olor, pero se le agregó olor, que nosotros decimos, oye, olor a gas. No lo tiene originalmente. Se le agregó a propósito para que nos demos cuenta que hay gas. Si no, no nos daríamos cuenta. Bueno, la conciencia despierta sentimientos negativos en nosotros para que nos demos cuenta, ¿sí? Es como el sistema nervioso que produce dolor en nosotros. El sistema nervioso produce algo que no existe en realidad, que es el dolor. Lo produce. Si usted anula el sistema nervioso, usted se puede lastimar y usted no siente dolor, porque el dolor es algo inventado por la mente, ¿sí? Bueno, pero es para darnos cuenta que hay un peligro. En este caso, sentimientos negativos son despertados en nosotros por la conciencia para que sepamos que no estamos haciendo algo bien. Algo está mal en lo que sentimos, en lo que pensamos, en lo que hacemos, en lo que decidimos, ¿sí? Así funciona la conciencia. Y surgió cuando ellos conocieron, dice el texto, ellos conocieron que estaban desnudos. En ese momento, cuando se les abrió el entendimiento a algo de su condición, en ese momento sintieron cosas desagradables dentro de ellos, ¿sí? El hecho de la desnudez, queridos hermanos, es tan significativo en este momento, en este relato del texto, que se menciona 3 veces. Anotado en estos versículos, 3 veces se hace acento en el tema de la desnudez, y una vez más en capítulo 2, en el versículo 25, ¿no? Un versículo conocido también. El último versículo del capítulo 2 dice que estaban ambos desnudos, Adán y Eva y su mujer, y no se avergonzaron. Y después en capítulo 3, 3 veces más se habla sobre la desnudez. Así que es significativo esto de la desnudez con el tema de la conciencia y de lo que produjo la conciencia, ¿sí? Así que vamos a tratar de explicar algo que yo voy a decir que necesitamos estudiarlo más y que son pocos, muy poquitos los que van a decir lo que yo le voy a decir, ¿sí? Si usted tiene dudas sobre lo que digo, no hay problema, no me voy a pelear. Vamos a intercambiar opiniones, ¿verdad? Queridos hermanos, antes de la caída, estaban desnudos Adán y Eva. Eso es lo que dice capítulo 2, ¿verdad? Y no se avergonzaban. Porque ese es el sentimiento que despertó la conciencia, sentimiento de vergüenza. Por medio del sentimiento de vergüenza, ellos supieron que algo no estaba bien. Y ese sentimiento no lo tuvieron hasta ahora. Es nuevo sentimiento de vergüenza, ¿sí? Y luego de la caída dice que se avergonzaron a tal grado que se escandalizaron. Se escandalizaron ellos de tal manera que se pusieron a hacer algo que uno dice, uno ve cómo uno se vuelve habilidoso cuando se ven aprietos, ¿verdad? Se pusieron a coser cinturones, porque la expresión en hebreo son cinturones nada más que se tejieron. Después Dios hizo túnicas, que es diferente la palabra, y habla de una ropa que desde los hombros hasta la rodilla. Esa es la ropa que hizo Dios para ellos. Pero hicieron cinturones en el apuro, claro, ¿qué más pueden hacer en ese momento? Pero algo cambió, queridos hermanos, abruptamente en la apariencia de ellos, que despertó la conciencia y produjo un sentimiento de vergüenza. Algo cambió abruptamente al desobedecer.
Bueno, ¿qué fue lo que cambió? Bueno, algunos dicen, esto es una de las explicaciones más comunes. Yo no coincido con esta explicación, pero se las comparto nomás. Algunos dicen que cambió la intención en la manera de verse uno al otro, ¿sí? Adán y Eva, cuando estaban desnudos, y que ahora había una mirada lujuriosa de uno al otro. Es la explicación más común que se da de por qué se sintieron avergonzados al verse desnudos si antes estaban desnudos y ahora estaban en la misma situación y cambió todo. ¿Qué cambió? Bueno, dicen que cambió dentro la forma de mirarse. Bueno, yo no coincido tanto con eso. Me parece que hay algo más acá que voy a tratar de explicar, ¿sí? No me convence mucho esa explicación. Creo que no se trataba tanto del cómo ellos estaban mirando el uno al otro en ese momento, cómo se vieron, sino de lo que vieron. Y eso fue lo que les escandalizó, entiendo yo. Fue lo que vieron después que desobedecieron. Algo que no veían antes de desobedecer y que después de desobedecer comenzaron a ver el uno y el otro porque se escandalizaron el uno del otro. Eso es lo que sucedió. Se vieron y se escandalizaron, se escondieron. Y la idea es que se rechazaron mutuamente. Eso vamos a hacer un acento ahora en un momento, pero hubo un rechazo de ambos, el uno con el otro, y hubo un rechazo de Dios también. Eso es uno de los efectos en el comportamiento cuando la conciencia se activa, ¿sí? No tenemos, queridos hermanos, una descripción de cómo eran los cuerpos de aquellos dos humanos en inocencia. Eso es, ¿por qué no lo escribió Moisés? Bueno, evidentemente no se lo dijo el Espíritu de Dios. Pero los cuerpos de Adán y Eva no eran como los nuestros, en el sentido de que hay algo que se perdió con la caída, ¿sí? No sabemos cómo eran, el relato no lo dice, pero probablemente eran diferentes a lo que vemos ahora, ¿sí? Y es probable que lo que les causó vergüenza fue ver la pérdida de la gloria con la que Dios los había creado, ¿sí? Ellos, con la promesa de Satanás, ¿sí?, esperaban ver gloria después de la desobediencia. Si te independizás de Dios y no lo seguís, va a ser glorioso tu futuro. Bueno, lo que sucedió fue totalmente lo contrario. Y eso fue la gran decepción de ellos, ¿no? No pasó como Satanás les había dicho. Sí, fue una gran decepción. Esperaban gloria y al seguir el consejo de Satanás, vieron la depravación de una humanidad sin gloria. ¿Sí? Hubo un cambio y entiendo que lo que hubo fue un cambio en la gloria con la que fueron creados. ¿Precisos argumentos? Bueno, voy a dar algunos argumentos para esto, ¿sí? ¿Hay algún apoyo para esto que estoy diciendo? Bueno, hay un cambio primero en el término, en la palabra, ¿sí?, que se usa en 2.25 y las otras palabras, las otras tres que se usan en 3, 7, 10 y 11. Si usted toma un diccionario de hebreo, que tiene el original en el hebreo, va a ver que se usa una palabra para desnudo en 2.25 y las otras tres palabras son diferentes a esa de 2.25. Y uno dice, ¿por qué no se usó la misma palabra si la condición era igual en los dos momentos, antes de la caída y después de la caída? No soy experto en hebreo y tengo que consultar con un experto en hebreo porque nadie lo ha escrito hasta ahora y nadie se ha puesto a estudiar. ¿Por qué en 2.25 el término es diferente a las otras tres veces que se dice que estaban desnudos? Lo que entiendo yo, obviamente, que el escritor, y porque el Espíritu de Dios lo ha hecho así en otros textos, es que acá hubo un cambio. Hubo un cambio en esa condición de desnudez que estaban los dos allí. Significa un cambio en el tipo de desnudez, un cambio en la apariencia. Esa palabra que se usa en 2.25 es el único detalle que tengo por los materiales con los que yo cuento para poder indagar esto. La palabra esa desnudez en 2.25 no habla, o mejor dicho, el término no siempre se usa para hablar de una desnudez absoluta. Es más, es un término que se utiliza muchas veces en el Antiguo Testamento y no necesariamente la persona está completamente desnuda. Puede ser que tenga una ropa interior puesta de aquel tiempo. Y se lo decía, está desnudo. Así que no necesariamente eso. Por ejemplo, cuando se habla de Cristo en la cruz, que lo despojaron su ropa y estaba desnudo, no estaba completamente desnudo. Tenía ropa interior que cubrían sus partes y entonces la palabra desnudez no siempre significa desnudez absoluta. Y eso es la que se usa ahí en 2.25. ¿Sí? Bueno, ese es uno de los datos que me lleva a pensar que algo cambió en la apariencia de ellos. ¿Sí? Seguían siendo humanos, obviamente, pero cambió algo en la apariencia.
El otro argumento que tengo para pensar de esta manera es que cuando el Señor venga por segunda vez, nuestros cuerpos serán revestidos de gloria e inmortalidad. Es interesante eso, es interesante. Y es interesante que Pablo, no voy a ir a los textos porque no es el propósito hacerlo muy extenso, pero es interesante que Pablo utiliza el término desnudos cuando habla para indicar la diferencia entre estar en este cuerpo mortal y en el cuerpo que tendremos en la eternidad. 2 Corintios 5 y 1 Corintios 15. Deseamos ser revestidos y no desnudados. Él utiliza la palabra desnudos una vez más para hablar de ese cambio que experimentará nuestro cuerpo entre el cuerpo mortal que tenemos ahora y el cuerpo que tendremos cuando venga Cristo en gloria. Y es interesante, es ahí donde el Espíritu hace un paralelo entre el momento de la caída y el énfasis en la desnudez y en el evento que vendrá en el futuro, que es la redención de nuestros cuerpos, y utiliza una vez más conectando la palabra revestidos para cubrir la desnudez. Es interesante eso. Se lo dejo para estudiar. Pablo habla en 1 Corintios 15 de la necesidad de ser revestidos de inmortalidad. Pablo dice, es necesario que esto mortal sea revestido de inmortalidad. Y habla que hay una necesidad de que el cuerpo adquiera otra condición para poder estar en la eternidad. Bueno, ¿cómo será ese cuerpo glorificado con la gloria de Dios? Bueno, no hay mucho detalle en la Escritura, pero sabemos que será semejante al cuerpo de Cristo, ¿verdad? ¿Sabemos eso? Sí. Filipenses 3:21 lo expresa así. Transformará, cuando venga Cristo, transformará el cuerpo, y hace un acento en el cuerpo, ¿sí?, de la humillación nuestra, y eso creo que fue lo que pasó en Edén. Y eso fue lo que nos avergonzó. El cuerpo adquirió un estado de humillación. ¿Qué significa todo eso? No lo puedo expresar, porque no está descrito con detalle. Pero creo que eso fue lo que les asombró, lo que les escandalizó, y de esperar verse gloriosos, se vieron humillados. ¿De qué manera? No lo sé. Pero lo que hará Cristo cuando venga y nos lleve a su gloria con Él, lo que hará es justamente cambiar esa humillación de ese cuerpo humillado, a un cuerpo glorioso como el de Él. Eso es lo que sucederá. Al cuerpo de la gloria suya, dice, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Hermano, no es una cosa menor el tema de nuestro cuerpo en humillación y nuestro cuerpo en gloria. ¿Por qué? Porque Pablo dice que esto va a suceder con el poder con el cual puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Va a ser un evento asombroso para el escenario celestial. Ver cómo con el poder con el cual sostiene todas las cosas, Cristo en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, transformará el cuerpo de esos que redimió, que están en humillación, para hacerlos unos cuerpos gloriosos. Tremendo, me asombra eso. Bueno, y con esto quiero decir que hay algo allí que pasó en el cuerpo de Adán y Eva, que no está descrito y que tiene que ver con esta humillación. Está claro, queridos hermanos, que hay una humillación en la apariencia de nuestros cuerpos debido a la entrada al pecado, y que será cambiada por el asombroso poder con el cual sujeta a sí mismo todas las cosas. Una cosa más que ayuda a poder pensar en esto es que los discípulos vieron a Cristo transfigurado en su cuerpo terrenal, en aquel que tendría cuando Cristo iba a estar en gloria. Ellos tuvieron una anticipación de Cristo en gloria y vieron esa transformación de su cuerpo en ese momento, el cuerpo de humillación de Cristo al cuerpo glorificado. Entonces, pienso que antes de la caída había algo en ellos, aparte de la condición moral que Dios nos hizo a su semejanza en cuanto a carácter, también nos hizo a su semejanza con algo de gloria. Sí. No me voy a pelear por esto. Si usted quiere contradecir esto, no hay problema. No hay problema. Yo quiero llegar a un punto con esto, ¿sí? No sabemos, queridos hermanos, y por eso no podemos describir cuán gloriosos se veían los cuerpos de Adán y Eva antes de la caída. Lo que sí sabemos es que al verse después de la caída, se sintieron avergonzados. Es como un gran fracaso. Es como un gran fracaso. No sé, ustedes, yo lo voy a simplemente ejemplificar con mi situación, capaz usted lo puede llevar a su trabajo o a su escenario, ¿verdad? Pero es como que yo me pase toda la semana diciendo este es un gran mensaje, este mensaje va a ser pum en la iglesia, qué sé yo, y que me pare acá y en lugar de ser pum sea un gran fracaso. Y yo me sienta avergonzado.
Creo que esa fue la escena en el huerto, de esperar una gran victoria, un gran progreso, nada, un gran fracaso. Se sintieron humillados y lo vieron en su cuerpo. Y creo que lo que perdieron fue una gloria que Dios les había dado en sus cuerpos, ¿verdad? Queridos hermanos, todo esto hemos argumentado para afirmar que el comportamiento humano se vio alterado debido a la entrada del pecado y la pérdida de la gloria con la que fueron creados, ¿sí? Y esto no se lo va a decir la psicología. La psicología no le va a decir que la vergüenza que deriva en culpa, lo vamos a decir, esto viene del pecado. No le va a decir eso, ¿sí? Al verse en una condición de depravación, la conciencia se activó y se sintieron despojados, vulnerables y desaprobados. Esos son los sentimientos a primera vista que se notan aquí, que son los que produjo la conciencia para hacerles entender que algo está mal. Se sintieron despojados, vulnerables y desaprobados, ¿sí? La conciencia se activa, queridos hermanos, cuando no estamos haciendo lo correcto y produce un sentimiento de desaprobación. Nosotros mismos nos desaprobamos, ¿no? Nosotros nos flagelamos a nosotros mismos interiormente. Qué tonto que soy. Quiero volver el tiempo atrás. Nos desaprobamos a nosotros mismos cuando hacemos algo mal. Eso es la conciencia trabajando dentro de nosotros. Esto está mal lo que estoy haciendo, ¿verdad? Es la conciencia. Hace ese trabajo dentro de nosotros, ¿sí? Queridos hermanos, Adán y Eva se escandalizaron y se escondieron porque se desaprobaban a sí mismos. Se escondieron, incluso hicieron esos cinturones de tela, pues no quiero que me veas, estoy como, no quiero, ahora no soy la persona que era antes de este momento, no quiero que me veas. Y había un rechazo mutuo de Adán y de Eva en ese momento ahí. Y Adán y Eva decían, no quiero que me veas ahora. Yo estoy tratando de pensar cómo habrá sido esa discusión, porque quizá habrá sido la primera vez que Eva escuchó a su esposo decirle, ¿qué hiciste? ¿Para qué agarraste esa manzana? La culpa es tuya. Antes no se culpaban. Y es la primera vez que Eva habrá dicho, ¿y vos qué estabas haciendo como hombre? Me tenías que haber cuidado. Es la primera vez que entre ellos habrá habido una gran discusión. E incluso se habrán asombrado, digo yo, entiendo que eso habrá sucedido, de que no te conocía que eras así, Adán. Mirá lo que había en vos. Y él también dijo, vos. Y se desaprobaron mutuamente. Eso produce el pecado en nosotros. Y la conciencia se activa para que nos dejamos tranquilos. Esto está mal, gente. Esto está mal, lo que están haciendo, ¿sí? Así que Adán y Eva se escandalizaron, se escondieron, se desaprobaron a sí mismos. Y esto es lo que se llama culpa. La conciencia produce un sentimiento de vergüenza y la vergüenza deriva en la culpa. Todo esto hace la conciencia porque Dios la ha puesto para que no terminemos arruinándonos con el pecado, ¿sí? Produce culpa. Que nosotros sintamos culpa está bien. Es un sentimiento bueno porque nos pone en alerta, no estoy haciendo bien las cosas, ¿sí? Muy bien. Esto puede después, vamos a hablar en un momento también más adelante, sobre lo que es una conciencia débil, que puede ir a un extremo con esto, ¿sí? Pero lo vamos a hablar después, ¿sí? Queridos hermanos, toda la conducta de ellos fue modificada por esta vergüenza de la caída. Así la llamo yo, la vergüenza de la caída. ¿Sí? Antes no se avergonzaban porque no habían desobedecido, no había nada para avergonzarse en ellos. Vergüenza, no sabían lo que era sentir vergüenza, ¿sí? Porque no habían desobedecido, no había nada por lo cual sentirse desaprobados ellos. Es más, tenían toda la aprobación de Dios, porque fueron creados en inocencia. No sabían lo que era sentir vergüenza, se sentían plenos ellos en la relación con Dios. Y es la primera vez que sienten esta vergüenza. No había desobedecido y no había razón para sentirse desaprobados. Queridos hermanos, el sentimiento de rechazo fue mutuo en ellos. Se tejieron esos cinturones porque sentían vergüenza entre sí. Y al oír la voz de Dios paseando al atardecer del día, porque esa palabra al aire del día, hace referencia a un momento del día que es al atardecer, que dan a entender los estudiosos del libro, del texto en hebreo, que era la costumbre de Dios ir a la tarde. Yo pienso que era como sucede en cualquier rutina de la vida de una persona. Durante el día estarían Adán y Eva trabajando y a la tarde comunión con Dios, ¿verdad? Así parece ser que era. Así que al atardecer se escondieron debido a ellos de la voz de Dios y debido a la vergüenza y a la culpa. ¿Por qué? Porque se sentían desaprobados por Dios.
esa desaprobación que se sintieron sobre sí mismos, inmediatamente pensaron que Dios también los desaprobaba. Y mutuamente. Ahora, aquí hay algo muy importante en consejería. Cuando usted se acerca con una persona que sabe que ha hecho algo que está mal, usted va a notar en la conversación que está buscando aprobación y que está buscando una manera de justificación, sentirse aprobado, pero también va a sentirse rechazado. Y que hay personas que no se acercan a pedir consejo porque tienen miedo a ser rechazados. ¿Qué van a decir de mí con esta macana que me mandé ahora? ¿No? Y por eso es muy importante que en nuestra iglesia aprendamos a tener gracia con los pecadores para que se sientan aliviados de saber que acá puedo venir a hablar. Sé que aunque me mandé esto, sé que pueda encontrar un corazón con gracia para aceptarme, para poder tratar y ayudarme. Y no mandarme a la cruz, a la lista negra, ¿no? Bueno, es muy importante, porque el sentimiento que hay, nadie me va a querer ahora. Me van a rechazar todo. Bueno, este es el sentimiento que después impregna mucho de nuestra conducta, ¿sí? Se sintieron desaprobados por Dios, sabían que se había roto además la relación con Dios y por eso se escondieron. Desde aquel momento, todo ser humano carga con la vergüenza del pecado, ¿sí? La vergüenza y la culpa del pecado. Todos tenemos y nacemos con este sentimiento a flor de piel, ¿sí? Cargamos con la vergüenza y con la culpa del pecado, sintiéndonos despojados, vulnerables y desaprobados. Todo el tiempo, porque nacemos en esa condición. Y por eso vivimos buscando, no voy a hablar hoy de eso, ya estamos terminando, voy a dejar la otra parte de todas esas reacciones que tuvieron en ese momento cuando se acercaron con Dios para la próxima, ¿sí? Pero vivimos buscando, consciente o inconscientemente, la aprobación que perdimos en la caída. Todo lo que hacemos es para buscar esa aprobación que perdimos en la caída. Los predicadores nos sentimos tentados a buscar esa aprobación que perdimos en la caída con la prédica, ¿no? ¿Qué van a decir? Tendrá muchos deditos para arriba, ya no hay más deditos, ¿no? El Facebook ya pasó. La prédica, la verán, la aprobarán, dirán en la iglesia. Antes decían, el pastor está esperando que le digan, ahora no, ahora que pasan las redes sociales con la prédica. Porque hay una tentación a buscar esa aprobación que perdimos en la caída por medio de lo que hacemos. Una esposa, por medio de su labor en la casa, está esperando que la familia apruebe porque se siente que algo le falta, es la aprobación. Los hijos con los padres, los esposos entre sí, estoy esperando que me apruebe. Entonces, aprobación en todo lo que hacemos. Cada cosa, cada servicio estamos buscando aprobación, cada trabajo estoy buscando que eso me dé aprobación de mi entorno. ¿Por qué? Porque lo perdimos. Esa es la sensación de despojo que vino con la caída. Perdimos la aprobación, perdió la aprobación de Dios y entonces cargamos con esa vergüenza y esa culpa de no estoy aprobado. Y luchamos por buscar esa aprobación para sentirnos satisfechos. Y la búsqueda de esta aprobación se la conoce en teología como justicia personal. Y de eso vamos a hablar la próxima porque es lo que sucedió después. Se llama justicia personal, la búsqueda constante de aprobación. Y la justicia personal es creer que, de alguna manera, podemos recuperar con nuestro esfuerzo la aprobación de Dios que perdimos en el Edén. Eso es justicia personal. Y lo hemos enseñado alguna vez, ya saben que eso es un trabajo infructuoso porque no la podemos conseguir nunca. Y solamente el Evangelio nos ayuda a eso, ¿sí? Sentirnos justificados es sentirnos aprobados. Y lo perdimos. El ser humano lo perdió en el huerto de Edén. Solo en Cristo, y termino con esto, solo en Cristo, para no terminar negativo este mensaje, solo en Cristo podemos superar la vergüenza del pecado y experimentar la paz de la justificación o aprobación de Dios mediante el Evangelio. Eso es el maravilloso mensaje del Evangelio que nos ayuda en ese trabajo cansador de tratar de buscar esa aprobación y sentirnos aprobados, que nunca lo logramos, y en el Evangelio. Y ahí viene lo que llamamos la gran paz del perdón, porque eso es lo único que hace que nosotros nos sintamos aprobados. Lo perdimos, no lo podemos lograr alcanzar, Cristo lo alcanzó por nosotros, y es ahí donde el alma descansa. No preciso ya buscar aprobación, ya la tengo toda en Cristo. Bueno, vamos a ver todo eso la próxima vez, pero hermanos, tratamos con personas
que vienen desde nacimiento cargando la culpa y la vergüenza del pecado, de aquella gloria de la que fuimos despojados por desobediencia en el huerto de Edén. Amado Dios, deseamos que seas tú el que obres a través de esta enseñanza. Conocernos cómo funcionamos, por qué constantemente estamos buscando aprobación y que hacemos todo para sentirnos justificados, aprobados, tener la sensación de que está todo bien y no lo alcanzamos. Y seguramente aquí hay quienes no te conocen, que tú puedas usar esto para llevarlos a Cristo, encontrar tranquilidad para sus almas. Pero otros más escucharán esto, quizá también están en esa condición, sin Cristo, sintiéndose ansiosos, sin paz, pues se sienten desaprobados, despojados y vulnerables. Por eso deseamos que tú les llames a Cristo, sentirse plenamente aceptados en Cristo. No por lo que son, sino por lo que Cristo hizo en la cruz. Pedimos tu bendición en nombre de Jesús.